Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hacer el tercer video de la serie ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Sí o no? Y vamos a resumir un poco lo que vimos en el primer video y en el segundo video. En el primer video y segundo video nosotros vimos primero en el primer video que en Primera de Corintios capítulo 14 verso 33b al 35 se hablaba de que la mujer tenía que callarse y que en todas las iglesias de los santos la mujer tenía que callarse, no les era permitido hablar porque era indecoroso. Pero vimos que en el contexto en el que estaba eso escrito era en el contexto de si habrá lenguas y profetizar. Pero observamos que a través de todas las escrituras se habla de las mujeres profetas y el trabajo que tuvieron y cómo tuvieron que hablar a los hombres, pero no solamente eso, que la razón de la profecía era para edificar, era para consolar, era para redarguir a una persona, era para exhortarla, que quiere decir sermonear a una persona. Entonces también observamos que habían varias mujeres profetas y sobre todo estuvimos hablando de Hulda. Así que yo creo que quedó claro que Hulda, el papel que hizo, no solamente edificó, sino que ella también exhortó y consoló tanto al rey, al sumo sacerdote y a todas las personas en autoridad, y gracias a eso se hicieron muchos cambios en el reino. Entonces, el marco de esto es mirar si una mujer puede hablar o no. Pues efectivamente puede hablar. El mismo Pablo lo dijo en el capítulo 11 cuando dijo que la mujer cuando fuera a orar y a profetizar se tenía que cubrir la cabeza. Entonces la cuestión era que en el contexto estaba diciendo que las mujeres que se estaban creyendo que solamente la revelación de la profecía llegaba a través de ellas, pues que se callaran y que aprendieran en silencio hasta que aprendan a someterse y a entender que realmente esto de la iglesia es una cuestión de todos. Lo otro que vimos en el segundo video fue acerca de Primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 11 y 12, que habla que la mujer no le es permitido enseñar. Si nosotros observamos Primera de Timoteo, nosotros vemos que está hablando dentro del marco de la oración. De hecho, que el título que lleva esa porción en el capítulo 2 dice así, el título es Instrucciones sobre la oración. Y dentro de este panorama de las instrucciones sobre la oración es que está el versículo que dice que la mujer no puede enseñar, que no le es permitido ejercer dominio sobre el hombre. Pues en ese particular nosotros vimos que la exhortación inicialmente hay que orar en todo tiempo, hay que orar por las personas que están en autoridad o en eminencia para que podamos vivir todos reposadamente y tranquilamente. Y esa palabra reposado y tranquilo empieza a aparecer en varias ocasiones porque se trata es de eso, se trata de que haya paz en medio de la iglesia. Entonces, al parecer, según el contexto de esto, Pablo lo que está manifestando es que hay mujeres que están trayendo doctrinas de errores y esas mujeres que están trayendo esas doctrinas de errores no se les puede permitir que enseñen. Y no solamente eso, que no que enseñen cualquier cosa, sino que no enseñen que ellas pueden estar por encima de los hombres o que ellas no tienen autoridad, sino que tienen que sujetar, y esa palabra sujetar significa unidad, así que la mujer debe estar unida a su esposo y deben estar en común acuerdo con el esposo y no como que entrar en discusiones como que aquí quién es más grande o quién es superior, porque en el Señor todos somos iguales. Eso vimos en el segundo video, pero hoy vamos a ver de pronto un enfoque un poco general que pueda que para algunas personas sea, ¿qué es esto realmente? Y es acerca de que las escrituras fueron escritas por hombres inspirados por Dios, como dice la escritura. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, instruir. Todo lo que dice es perfectamente correcto. Pero una cosa es decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios y otra cosa es decir que la palabra de Dios fue dictada por Dios. Es decir, Dios dijo, escriba aquí, ponga punto, ponga coma. No, no fue de esa manera. No sucedió de esa manera. Y nosotros lo vemos a través de los mismos escritos. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 3 en el verso 5. Dice así la escritura. Está Pablo hablando. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Él está diciendo, yo no estoy diciendo esto de parte de Dios, esto lo estoy diciendo yo, estoy haciendo un análisis y lo estoy hablando de parte mía. Por lo menos me gusta que Pablo tiene como esa honestidad de decir, hablo yo, ¿sí me entiende? Está diciendo, esto lo estoy hablando de parte mía. Ahora, otra de las cosas es que podemos notar en Pablo que cuando la discusión que tuvo con Marcos, usted sabe que Pablo salió en su primer viaje misionero, se fue con Bernabé, pero además llevaron a Marcos.
al que también se le llamaba Juan Marcos. Entonces, por alguna razón tuvieron un problema, una discusión. De todas maneras, Marcos no quiso continuar y se fue. Y entonces cuando fueron a organizar el segundo viaje misionero, Bernabé dice, bueno, vamos con Marco. Y entonces Pablo dijo, no, no quiero ir con él, no quiero porque él nos dejó en el primer viaje. Y fue enfático en eso y usted lo puede encontrar en las escrituras. Pero no solamente eso, sino qué sucedió a través de eso. Bernabé, que fue como caracterizado en restaurar a las personas a pesar de su, digamos, de su trasfondo, había hecho lo mismo con el mismo Pablo. Cuando los demás hermanos le huían porque tenían miedo de él, pensando en que él había asolado y que había estado participando cuando la muerte de Esteban, lo que él hizo fue restaurar a Pablo, lo buscó y se lo presentó a los demás como diciendo, hey, él está para trabajar con nosotros. Cuando pasa eso con Marcos, entonces Bernabé dice, bueno, entonces yo me voy con Marcos, no vamos a entrar en discusión, yo me voy con Marcos y entonces Pablo se fue con Silas y de esa manera sucedió. Ahora yo le hago una pregunta. Gracias a Dios por la vida de Bernabé, porque Bernabé pudo tener la entereza de decir, yo sigo apoyando a ese que Pablo ahorita lo está descalificando. Y gracias a este Marcos, a este Juan Marcos, fue que se escribió el Evangelio de Marcos, muy importante para saber que Jesucristo es el hombre perfecto, muy apropiado para una cultura que busca la exaltación del hombre en todo momento. Así que el carácter de Pablo estaba dentro del trasfondo de las cartas paulinas y eso no se puede desprender, la personalidad no se puede desprender. Uno puede enseñar de la escritura, pero de alguna manera también tiene el trasfondo cultural, el trasfondo emocional y todo ese tipo de cosas. Pero no solamente eso, ¿qué tal si nosotros vamos al primer libro de Corintios? Y tal vez allí hay una de las enseñanzas que es muy, muy, muy importante que nosotros podamos como que detallar. Hablo del capítulo 7 de Primera de Corintios. Y en ese capítulo 7 pues están hablando de todos los problemas del matrimonio. Y hay porciones en las que usted diría, ¿qué exactamente está pasando? ¿No? Porque específicamente desde el verso 25 al verso 40, pero yo quiero detenerme en algunos apartes porque realmente revisten importancia. Por ejemplo, dice, Pablo le está hablando a los corintios, que es una, digamos, es una iglesia diferente. Una cosa es que le esté hablando a Éfeso, otra cosa que le esté hablando a los corintios. Entonces dice el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Entonces está dejando claramente ver que en ocasiones habla Pablo y en ocasiones son cosas del Señor. Entonces, en este momento ya no estoy no mandando yo, sino que es el Señor el que está mandando. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y después dice, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces está diciendo, ok, esto lo mando a decir el Señor. Hay otras cosas que las digo yo. Y dice después el verso 12, y a los demás yo digo, es decir, ahora, esto es mío, esto ya no es decir, me gusta que por lo menos él es honesto al referirse en algunos, pero no quiere decir que en todas las ocasiones lo dijo. Entonces dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Como quien dice que no sabemos qué exactamente dice el Señor acerca de eso. Bueno, dice el verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y ya nosotros vemos, él da como que toda la razón por la cual él está diciendo esto, aunque no venga de parte del Señor. Esto es lo que él está pensando respecto a esto. Dice, pero si vamos más adelante, digamos en el verso 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces está diciendo que palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es, yo invito a que todos en la forma como fueron llamados, es decir, usted era incrédulo, pero ahorita cree en el Señor,
Entonces, en la forma como usted fue llamado, quédese. Si usted fue llamado estando casado, quédese casado. Si fue llamado estando soltero, mejor quédese soltero. Si ya tenía una mujer incrédula, si ella quiere vivir con usted, quédese con ella, no la abandona. Y lo mismo la mujer, haga exactamente lo mismo. Entonces, como que le está diciendo, ese es mi parecer frente a esa situación. Entonces, por eso en el verso 17 dice, eh, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno. Entonces, otra vez enfático, yo, estoy diciéndolo yo, esto ordeno en todas las iglesias. Y empieza, ¿no? Como que a ahondar en este tema. Dice, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue a alguno llamado siendo incursiso, quédese incursiso. La circuncisión nada es, él dice, ya sea circunciso o incircunciso, eso nada es, sino es seguir los mandamientos. Es decir, no hay un lineamiento de diferencia por ese tipo de cosas. No hagamos diferencia de lo que no es importante. Y después dice, verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Usted se imagina si todas las personas de pronto hubieran atendido esa recomendación de Pablo como si hubiese sido una palabra de Dios? Estamos hablando que eso sucedió hace como 2000 años y que a ese punto pues no se casen, así quédese como ya fue, es decir, especialmente en la forma como usted fue llamado. Entonces, no es eso, es decir, es una recomendación y la recomendación la está dando basada en las condiciones que tiene la iglesia específicamente. Dice el verso 20, entonces ya dijimos, cada uno en el estado en que fue llamado, así quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Dice, y da las razones por eso. Dice, porque por precio nosotros fuimos comprados, en fin, entonces como que si puede hacerse libre bien y si no, quédese así, que de todas maneras Dios lo llamó así, entonces no hay ningún problema. Entonces vuelve y es enfático en el verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, qué bueno que las personas no sacaron esa porción de contexto, porque si lo hubieran sacado de contexto, definitivamente habían dicho, todos los esclavos queden esclavos para siempre hasta la venida del Señor, y todos los hombres que estén casados, no sé, si ya estaban divorciados ya se queden así o si no, hay que mirar todo el contexto y dentro del contexto le está dando como una recomendación, está diciendo yo y yo quiero y yo ordeno. Entonces dice el verso 25 y tal vez aquí viene una de las porciones que es mucho más profunda en este aspecto. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Escuche esto, no tengo mandamiento del Señor. Dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces dice, yo soy fiel, yo he tenido la misericordia de Dios, entonces mis consejos deben ser escuchados porque yo tengo este carácter, yo tengo esta cercanía con Dios, entonces ustedes deben escucharme. Pero recuerde que esto no es un mandamiento de Dios, este es un mandamiento mío. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, está diciendo, yo estoy dando todas estas razones y ustedes tienen que entender que yo soy fiel y que yo tengo una muy buena conexión con el Señor, aunque Él no ha dado mandamiento de esto. Pero yo tengo una buena causa y en mi necesidad es apremiante que hará bien el hombre en quedarse como está. Qué bueno que los hombres no sacaron esto de contexto. Verso 27. Está está ligado a mujer, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, dice él. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces diciendo, yo estoy dándoles ciertas recomendaciones o ciertos, si quieren tomarlos como mandamientos, pero es que quiero que no tengan aflicción en la carne. Porque sí, hay problemas siempre en los matrimonios. Todos los matrimonios tienen problemas. Sí. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuvieran. Pablo ha manifestado en varias de sus cartas que él estaba incluso pensando que en su tiempo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Será que el Señor le reveló que en su tiempo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia? No, eso es lo que él creía, porque el Señor decía, estoy pronto, estoy pronto, estoy pronto, pero acuérdese que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pablo estaba esperando que eso fuera pronto, tanto es que dice, por eso es que, ¿sabe qué? No se casen, que ya esto está pronto, esto está por acabarse. Entonces, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen.
Dice, y los que lloran como que si no llorasen, dice, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, y los que compran como si no compran. Verso 32 dice, quisiera pues, mire, si usted empieza a observar las cosas cuando él dice, hablo como hombre, quiero yo, ordeno yo, digo yo, dice el Señor. Entonces, él hace como esa referencia. Entonces, aquí viene una palabra en el verso 32 cuando empieza, dice, quisiera pues, ¿quién? Él, no el Señor. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Está dando las razones por las cuales él le parece que las cosas deben de ser así. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Dice, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a sus esposos, a su marido. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho. Mire, se los estoy aconsejando porque sería lo mejor que les puede suceder a ustedes. Esto lo digo para su provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces él consideraba que una persona que estaba soltera tenía menos impedimento para acercarse al Señor. Y bueno, pueda que en eso tiene razón, pero no quería decir que nosotros teníamos que tomar las recomendaciones de Pablo, que por fortuna Pablo tenía el don de la continencia, como lo dice él en otra parte, precisamente empezando el capítulo 7, que dice que cada uno case si tenga su mujer, y lo mismo la mujer esposo, si, a no ser pues por causa de incontinencia. Entonces, si no tiene continencia, es claro que no debe hacer eso, no debe quedarse sin casarse, porque si no, eso lo puede llevar a problemas de de fornicación inicialmente y posteriormente hasta involucrarse con otra persona casada y entrar en un proceso de ayudar a adulterar a otra persona. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Entonces dice él en el verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces él dice, si el hombre quiere dejar que su hija se case, pues que se case. Y después dice, pero el que está firme, dice, y en esto no estoy de acuerdo con Pablo, ahí sí en absoluto, dice, pero si está firme en su corazón, está hablando al papá, no al padre de la hija, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. No me parece, para nada. Ya él mismo había dicho que las mujeres se casaran en los hombres a no ser por causa de continencia, ¿sí me entiendes? Si no tenían el don de la continencia, pues por favor cásese para que no entren en fornicaciones. Y aquí le está diciendo a los papás, si usted está claro que usted quiere dejar a su hija sin casarse, pues como usted tiene su voluntad clara, entonces no deje que su hija se case. ¿Y será que las mujeres no están sometidas a hormonas también igual que los hombres y que necesitarían en este caso contar con tener don de continencia o no? Porque es una necesidad fisiológica tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces me parece muy grave poder posponer eso, porque entonces si un hombre decidiera en este tiempo tomar esa posición de Pablo, entonces diría, pues como yo he decidido, yo estoy convencido y es mi voluntad, yo voy a dejar a mi hija sin casarse. ¿Y qué problemas puede tener esa mujer? Yo pienso que esto de casarse o no casarse es algo muy particular e individual del hombre y de la mujer, porque solamente cada uno de nosotros sabe si tiene o no tiene el don de la continencia para no extraviarse posteriormente. Pero lo dijo Pablo y dice el verso 38. De manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. No estoy de acuerdo con Pablo. No estoy de acuerdo con Pablo. Yo diría, de manera que miren a cada hombre y cada mujer, ellos que conocen su propio cuerpo y cómo funcionan sus necesidades, entonces desen a casar o no se den a casar. Pero Pablo es Pablo. Dice así, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y eso es claro, eso dice la ley. Dice, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Perfecto, hasta allí. Pero mire la siguiente recomendación, dice, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces él dice, es mejor que la mujer viuda se quede sin casarse
porque dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y no solamente eso, sino que lo enfoca y dice claramente, y es que yo tengo el Espíritu de Dios. No crea que lo que estoy diciendo solamente es Pablo. Pero qué diferente es esta posición a la posición de Primera de Timoteo, que estuvimos leyendo en el segundo versículo, donde dice el verso 14, otra vez, quiero, no viene de parte del Señor, sino dice, quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, en el uno dice tengo el espíritu y es mejor que no se case la viuda, pero en el otro dice usted viuda joven, de todas maneras cásese porque no quiero que vaya a entrar en estos problemas. Acá no hizo ninguna acotación si era joven, si era de edad, no dijo nada de eso. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Se contradijo Pablo? No, no se contradijo. La situación es que de acuerdo al contexto de la iglesia de Éfeso, y por los problemas que estaban habiendo con las mujeres que entraban en doctrinas de error, pensando que son autónomas, pero que también pueden hacer cultos raros donde sacian sus deseos y ayudan a los hombres a alcanzar sabiduría según ellos. Entonces Pablo dice, es mejor que estas mujeres se casen, es mejor que se casen. Y lo enfoca en una palabra y en un término, quiero. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No dijo, el Señor mandó a decir que todas las viudas jóvenes se casen. No dijo, quiero. Y eso fue específico. Mientras que acá en este dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, lo enfatizó desde otro marco, desde otra parte. Entonces, allí es donde uno dice, ¿cuál es? Una cosa es un principio bíblico, porque un principio bíblico es algo que se cumple en toda circunstancia, y otra cosa es una trascendencia cultural. Una cosa era la cultura que había en Primera de Corintio, en la iglesia de Corintio, y otra cosa es lo que había en Éfeso. Y las necesidades eran diferentes y de acuerdo a las necesidades él tenía que trabajar. Pero no solamente eso. Si usted observa en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, que es el capítulo en cuestión, en el verso 8, Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Entonces está dejando ver, esa es mi parte humana, eso es lo que yo quiero que hagan. Después dice el verso 9, asimismo, es decir, que asimismo quiero que las mujeres se atavíen de ropas decorosas. Entonces, ¿será que porque no es un mandamiento, porque era Pablo, entonces ahorita nos vestimos como queremos y salimos? No. Lo que pasa es que también, aunque está mostrando el hombre, a sí mismo necesitamos esto, es porque esto es específico para esta iglesia. Hay una necesidad en esta iglesia que requiere de esto. Después no solamente eso, después dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Después, porque no permito, esa palabra porque no permito soy yo, Pablo. No está diciendo porque Dios ha dicho que Él no permite que la mujer enseñe. No, dice porque no permito, es personal, es mi punto de vista de acuerdo al problema que está sucediendo en ese momento. Y después dice, eh, pero vimos aquello de que decía que la mujer no se salvaría y no se salvaría sino criando hijos, lo cual no tenía absolutamente ninguna razón ni ninguna base bíblica. Entonces, nosotros aquí estamos viendo repetidas veces cuando Pablo es quiero que se haga, no permito, es una cuestión específica de ese momento. Es parecido como cuando usted tiene hijos. Yo tengo 5 hijos y entonces de acuerdo a cada uno de ellos de pronto los mandamientos son diferentes o las proyecciones y exhortaciones son diferentes. De pronto yo tengo un hijo que le digo, hey, ¿por qué no sales? ¿Por qué no llamas a un amigo? Vas al cine, vas al parque, sal un momento, toma la bicicleta y sales. Pero a otro le tengo que decir, tú te quedas en la casa y tú no sales. Porque ese sale tanto que yo lo que tengo que tratar es de retenerlo en la casa. Pero hay otro que se mantiene tanto en la casa que lo que quiero es empujarlo un poquito a que por lo menos vaya y tome aire, que haga algo. Entonces, eso es exactamente el marco de lo que estaba pasando aquí con Pablo. Pero de pronto alguna persona va a decirme, oh, no, no es así, porque la palabra de Dios es 100% dictada por Dios, que no dice eso la escritura. Entonces, si Pablo lo dijo, es así, es un mandamiento de parte de Dios porque salió de la boca de Pablo. Cuando el mismo Pablo está diciendo muchas veces, a veces es, a veces no es. Pero ¿qué tal si nosotros miramos y observamos, vamos por ejemplo al Salmo 44? Yo llevo toda una serie del estudio de salmos y este es uno de los salmos que
que por ejemplo encontré algo como esto. Y dice Salmo 44. Salmo 44, y en el verso 33 dice una porción que si usted está considerando que la Biblia es 100%, es decir, 100% dictada por Dios, pues estaríamos cometiendo un error, porque aquí el salmista en el capítulo 44 dice lo siguiente, verso 23, por favor, discúlpeme, dice así: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Entonces le pregunto yo, ¿es Dios hombre para que necesite dormir? ¿Está él dormido acaso? No, esa era la percepción que tenía en ese momento el salmista. Estaba tan agobiado y tan desesperado con todos los problemas que tenía y de sentir que Dios no lo estaba escuchando, que estaba pensando, definitivamente está dormido. Cuando el mismo Señor ha hecho mofa a través de todas las escrituras que Él no era como los maderos o como los palos o como otros dioses o humanos para que necesitara dormir, descansar, qué sé yo, hacer todo ese tipo de cosas. No, era la percepción en ese momento del salmista, pero no solamente eso. Y allí es donde nosotros tenemos que poner mucho cuidado, porque a veces nosotros no podemos tomar las percepciones como un hecho, como diría en inglés, como un fact. No, son percepciones. Una cosa es que usted mire las cosas de una forma, yo las mire de otra manera, pero como el punto de la doctrina y el punto de la interpretación de la Biblia no es lo que usted opine, ni lo que yo opine, no es lo que usted vea, ni lo que yo vea, sino lo que dice el Señor y lo que realmente el Señor quiere hablar. Por ejemplo, en el capítulo 12, en el verso 1 del libro de Salmo, vemos esto: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿De verdad? No es así. Si usted quiere abundar en eso, puede ir al estudio que tengo sobre el libro de Salmos capítulo 12. La verdad es que hay mucha gente piadosa. Era la percepción de él en ese momento. Estaba sometido bajo esa situación. Miremos, por ejemplo, lo que dice... hay un salmo, creo que es el 100. Deme un segundo. Creo que es el 149. El Salmo 149. Bueno, en ese momento se me perdió ese salmo. Pero ¿qué tal si miramos lo que pasó con Isaí, con Elías? Elías también fue uno de los que dijo, ¿sabe quién es Elías? Elías, wow, tremendo hombre de Dios, un hombre que fue llevado a los cielos y que no vio muerte. Así que la posición de Elías era pues una condición muy, muy deseable para cualquier hombre de Dios. Pero ¿por qué no vamos al primer libro de Reyes? Vamos al primer libro de Reyes y primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 22, vemos los siguientes. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces él dijo que solamente él era el que había quedado, que no había nadie más. Pero si usted va al 19:50 de aquí mismo, 19, no, ¿cuál es este? Porque él mismo dice acerca de, nuevamente él es reiterativo, pero voy a mirar el 14. Vamos a ver el 14, dice así: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Percepción de Elías en ese momento. Pero miremos el 18, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, no era que estuviera él solo, él estaba pensando que él era solo, el único bueno en ese momento, nadie más está haciendo las cosas bien, sino que, y si usted tomase esa posición, en el tiempo de Elías solamente quedó él porque todos los demás fueron malos, estaríamos como en el Salmo 12, el versículo 1, el salmista que está diciendo, no hay nadie más, no hay buenos, se acabaron los buenos. Entonces,
no hay tal en esa posición. Nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese respecto. Pero no solamente eso, por ejemplo, la historia de Saúl. Saben ustedes que Saúl se había alejado del Señor, había cometido ciertos pecados, el Señor ya no le hablaba, él trataba de que Dios le hablara por todas partes y como no encontraba respuesta de Dios, entonces fue y buscó una divina y entonces la divina le hizo venir a un supuesto Samuel. Y cuando viene el supuesto Samuel, empieza a conversar con él y dice textualmente en, en el libro de Samuel, dice, y se le apareció Samuel y supuestamente habló con él. Pero, ¿qué se acerca a las escrituras que dice que cuando una persona una vez que muere no tiene nunca más ninguna función, ni trabajo, ni puede volver otra vez al mundo de los vivos? Porque la verdad quien se le apareció fue un espíritu burlón haciéndose pasar por Samuel y uno lo puede determinar y tendría que entrar en un estudio muy grande de esto, pero se lo dejo para que usted lo pueda analizar. Es que realmente no había sido Samuel sino un espíritu burlón que podía saber cosas que ya habían pasado, pero no sabía el futuro. Entonces sí le dijo que iba a morir él y sus hijos por cuanto lo habían llamado, porque eso generaba un decreto y un decreto contra su vida. Pero le dijo acerca de que en tantos días y resulta que no se dio en esos días, porque el día y la hora solamente lo sabe el Señor. Si hubiese venido el Señor hubiese dicho el día correcto. Así que no se le presentó nunca, nunca Samuel. Quien se le presentó fue un espíritu burlón, pero el escritor dice específicamente que fue Samuel quien se presentó. Así que nosotros tenemos que aprender a sacar la paja del trigo y quedarnos con el trigo. Y lógicamente Pablo tenía su carácter, Abraham tenía su carácter, todos los hombres de la Biblia, y eso es una de las cosas que más me apasiona de las escrituras, es que nunca se ha tratado de mostrar hombres con grandezas espirituales y que intachables, porque entonces cada vez que nosotros leemos eso diríamos, yo estoy descalificado porque yo he fallado y sigo fallando a pesar de que no quiero fallar. Entonces el Señor nos muestra a los hombres tal y como son, hombres de carne y huesos sometidos a pasiones y que cometen errores y que dejan ver sus puntos de vista y sus marcos y en medio de todo eso el Señor los tiene que corregir y decirle, no, un momentico, no has quedado tú solo, yo me he guardado y me guardaré 7,000. Oh, qué diferencia tan grande. 7,000 que no se han arrodillado delante de Baal. De esa misma manera el Señor dice, hey, un momentico, eso lo están diciendo los hombres, esa es la percepción suya, pero ¿qué es lo que yo digo? Así que ese es un marco más que todo en la envergadura de todo este proceso en el cual Pablo constantemente deja decir, digo yo, no permito, yo quiero, esto es mío, esto no es del Señor y todo ese tipo de procesos y nosotros allí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de saber si lo que está diciendo en un momento determinado es un principio bíblico. Acuérdense que un principio bíblico es algo que se cumple aquí y en cualquier lugar del mundo, así como no robar, no mentir, no engañar, no ese tipo de cosas. Pero una trascendencia cultural es un mandamiento que se dio de acuerdo a las condiciones del momento para un lugar determinado y nosotros no podemos sacar eso de allí y convertirlo en un mandamiento de parte de Dios. Así que eso es todo por este estudio del día de hoy. Y en el próximo video vamos a ver posiblemente algo que es mucho más grande y mucho más fascinante, que es mirar el tenor de toda la teología en las escrituras para que usted al final tome la decisión. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Recuerde que gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Y si le gustó este video, por favor compártalo porque seguramente algunas personas pueden encontrar libertad en él. Bye.